Buenas tardes, estimado auditorio. Sean bienvenidos a esta emisión de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, aquí en su programa En Contacto Contigo. Mi nombre es Gonzalo Mario Martínez Gómez, conductor de este programa. Recordarles que este espacio tiene como propósito servir como vínculo con la sociedad al mantenerlos informados sobre temáticas de interés social. En Contacto Contigo se transmite a través del canal 35.1 de televisión abierta y el canal 35 del sistema de cable local. También puede seguirnos en Facebook, TVUJAT, y YouTube, TVUJAT. Nuestro número telefónico para cualquier pregunta o duda es el 9933-581596. Para dar inicio a nuestro tema, les invito a ver la siguiente cápsula de introducción. El nuevo sistema de justicia laboral. ¿Sabías que de acuerdo al nuevo sistema de justicia laboral que entró en funciones en noviembre del año pasado en nuestro estado, si demandas a tu patrón por despido injustificado, será obligatorio conciliar? Este, entre otros temas de la reforma laboral, se comentarán esta tarde. Expresarte, estimado teleauditorio, que el 24 de febrero de 2017 fue publicado en el Diario Oficial el decreto que reformaba y adicionaba en la Constitución diversas disposiciones jurídicas del ámbito laboral, especialmente la del artículo 123 en su apartado A, fracción 20. De igual forma, fue publicado en el Diario Oficial el 1 de mayo de 2019 el decreto que reformaba, adicionaba y derogaba diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, específicamente la del título tercero, capítulo primero, del procedimiento de conciliación prejudicial, en su artículo 684-B, que para efecto de esta cápsula jurídica es el tema que queremos compartir contigo esta tarde, entre otros apartados que surgen con motivo de la reforma laboral. Estas reformas resultaron trascendentales en el derecho laboral en nuestro país, puesto que persiguen dos fines. El primero, que tiene la intención de que se tenga como derecho fundamental el acceso a la justicia lo más pronto posible, a través de los medios alternos de solución de conflictos, como es la conciliación prejudicial, y el segundo, que pretende desahogar de demandas laborales al nuevo sistema de justicia laboral, para que éste no se colapse, es decir, se anhela que mediante la conciliación, las controversias laborales entre patrones y trabajadores se resuelvan en esta etapa, antes de acudir a presentar tu demanda en el tribunal laboral. Bajo esta tesitura, antes de que acudas a un tribunal laboral a presentar tu demanda, será obligatorio conciliar, a fin de que se pueda llegar a un acuerdo con el patrón que resuelva el conflicto laboral. Dicho de otra forma, será una etapa prejudicial en el procedimiento laboral que buscará celebrar un convenio entre ambas partes por escrito, con la finalidad de elevarlo a cosa juzgada y se dé por concluida la controversia. En caso contrario de no llegar a un arreglo conciliatorio, se le entregará al trabajador una constancia de no conciliación a efecto de continuar con la presentación de la demanda ante el tribunal laboral. Es necesario subrayar que el procedimiento de conciliación no debe exceder de 45 días naturales. Por tal razón, en las reformas antes mencionadas, se tiene considerado que en los centros conciliadores este personal altamente cualificado con un perfil idóneo de mediador, así como el conocimiento y experiencia en medios alternos de solución de controversias, con la expectativa de que la conciliación se convierta en uno de los ejes rectores del nuevo sistema de justicia laboral. En consonancia con lo anterior, podrás acudir al Centro Conciliador del Estado a tramitar tu solicitud de inicio del procedimiento de conciliación, quien te auxiliará si lo solicitas para elaborar tu petición. De la misma manera, si lo requieres, te tendrán que proporcionar asesoría jurídica sobre tus derechos. Esta tarde abordaremos como tema el nuevo sistema de justicia laboral. Durante la charla de los expertos se comentará en qué consiste la etapa prejudicial y judicial. Sean bienvenidos. Comenzamos. Nuevamente sean bienvenidos a su programa televisivo de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, En Contacto Contigo. Esta tarde abordaremos el tema el nuevo sistema de justicia laboral, tópico que resulta importante en nuestro estado e interesante para usted que nos sintoniza a través de TVUJAT, toda vez que con motivo de la reforma al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, diversas disposiciones jurídicas del ámbito laboral fueron reformadas con el propósito de mejorar las condiciones de justicia laboral en México, respondiendo de esta forma a los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo y los tratados internacionales que la nación ha suscrito. Nuestro estado es una de las primeras entidades federativas en implementar la reforma laboral,
puesto que ya se cuenta con el sistema normativo que se requiere para implementar y darle funcionalidad al sistema de justicia laboral, y así garantizar el derecho de todas las personas a que se le administre justicia por los tribunales de manera pronta, completa e imparcial, apegada a los más altos estándares constitucionales y convencionales. Es un gusto darle la bienvenida a catedráticos que forman parte de la Academia de Derecho del Trabajo de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Le damos la bienvenida al doctor Francisco López Méndez, al maestro Edgar Ascuaga Cabrera y al maestro Miguel Alberto Romero Pérez. Sean ustedes bienvenidos, es un honor contar con la presencia de ustedes en su programa. Cabe destacar que en el último bloque tendremos invitadas a la doctora Alejandra Díaz Alvarado, directora general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco, a la doctora Verónica Lara Andrade, consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y a la licenciada Beatriz Galván Hernández, directora general de Administración de los Tribunales Laborales. Nuevamente a todos bienvenidos. Bueno, y preguntarles en qué consiste el nuevo sistema de justicia laboral. Adelante, maestro. Muy buenas tardes, agradezco la invitación que nos hace la Academia para participar en este comentario sobre el nuevo sistema de justicia laboral. Este procedimiento nace a partir de la reforma del 2017, del artículo 123 constitucional apartado A. En él se establece que se van a crear tribunales laborales que van a depender del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de los estados y las entidades federativas. Esto es lo novedoso principalmente, pues, que donde desaparecen las juntas y se crean tribunales laborales dependientes del Poder Judicial de la Federación o de los estados. Asimismo, se crea la etapa prejudicial, que esta también es una etapa que no existía. Es nueva con esta creación de este nuevo sistema, en donde se supone que se va a procurar, pues, que de manera rápida se concilien las partes, ya sea el trabajador con el patrón, y de esa manera no se judicialice el asunto. Se supone que se iba a crear un organismo, ¿no?, que a nivel federal se conoció como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y en los estados, pues, tiene la misma connotación, nada más que no tiene la función del registro, nada más es la conciliación. Y en algunos casos también se tocó la parte colectiva, en donde para la revisión contractual, así como para la conformación de los sindicatos y la nueva mesa directiva, se pide la constancia de representatividad, que eso tampoco existía, eso es nuevo ahora. Entonces la idea con este sistema es de que la justicia laboral sea más sencilla, más expedita, que traiga mejores beneficios para las partes, sobre todo la clase obrera, pues, ya que las juntas se consideraban que estaban muy saturadas de trabajo y hacía muy lento y tedioso este procedimiento, que en su principio se pensó que tenía que ser sencillo, rápido, y por eso se crearon las famosas juntas, tanto federales como locales de conciliación y arbitraje, pero que a la postre, pues, trajo esta aglomeración de expedientes y que ya los abogados litigantes, pues, no encontraban eco en este nuevo sistema. Con este nuevo se supone que va a ser más rápido, más sencillo, más inmediato, sin mucho trámite que señalar, y ese es el nuevo sistema, ¿no? Ya veremos más adelante los pormenores. Maestro Miguel Romero, ¿por qué fue necesario transitar a un nuevo sistema de justicia laboral? Cómo no, con gusto. Esta reforma constitucional a la que se ha referido el doctor López Méndez tiene un antecedente muy interesante. El Centro de Investigación y Docencia Económica, en algún momento, realizó un trabajo a petición de la Presidencia de la República de revisar los sistemas de justicia en el país. Y se generaron varios diagnósticos, fueron en total 6 mesas de trabajo amplias en las que se señaló que se requería en justicia cívica, en penal, en civil, en administrativo y en la materia laboral también. Y dentro de las recomendaciones que se hicieron por parte de estos trabajos de investigación era la necesidad de ampliar el margen de jurisdicción de los tribunales laborales,
regresar a la idea que en algún momento se había planteado desde los años 90, de que pertenecieran al Poder Judicial de la Federación, que se democratizara la vida sindical, que hubiera una mayor participación democrática y que se estableciera un mecanismo que hiciera eficaz algo que ya estaba en la Ley Federal del Trabajo desde 1931, el tema de la conciliación, pero que se había convertido solamente en una etapa, en un requisito para continuar con una etapa de juicio. Entonces, cuando se planteó todo esto, se vieron estadísticas, saturación de las juntas, mala capacitación del personal, muy malos salarios, deficiencias en la forma en cómo se resolvía, los tribunales de amparo saturados por temas laborales. Un ejemplo fue Tabasco. Aquí, en aquel momento, teníamos solamente 6 juzgados de distrito, pero de esos 6 juzgados de distrito que conocían de la materia mixta, el 60% de los temas tenía que ver con la materia laboral, junto con los tribunales colegiados. Entonces se planteó qué se podía hacer. Y a partir de estos estudios, el entonces presidente Enrique Peña Nieto envió una iniciativa de reforma al artículo 107 de la Constitución y al 123. Y los 3 grandes rubros que se tocaron fueron crear tribunales laborales para que estos estuvieran adscritos al Poder Judicial de la Federación, establecer desde el punto de vista constitucional las bases para una democratización de la vida interna de los sindicatos y de la negociación colectiva, y quizás uno de los puntos más trascendentes, el de la creación de un órgano encargado de darle eficacia al tema de la conciliación como requisito para poder llegar a la etapa jurisdiccional. Y a partir de esta reforma, pues se plantearon diferentes opciones para mejorar la Ley Federal del Trabajo. Finalmente se hizo una gran reforma, que es la que actualmente tenemos vigente, en la que se han establecido diferentes aspectos que han ido cambiando, desde aspectos puramente procesales hasta algunos que son, creo que, las de la piedra angular de esta reforma, entre ellos las facultades que tienen los centros de conciliación. Me atrevo a afirmar, y digo, no lo hago a título aislado, la mayor parte de los doctrinarios y maestros a los que sigo se han pronunciado en el sentido que si fracasa la conciliación, fracasa el nuevo sistema de justicia laboral. Y hasta ahorita lo que hemos visto es que se ha buscado que la conciliación sea la piedra angular de todo el proceso y que muchos de los asuntos ahí se queden, que sea muy poco lo que llegue al Poder Judicial y que en determinado momento la conciliación se convierta en la cotidianidad y no en el requisito para obtener una sentencia más adelante. Y es ahí donde creo que están los resultados, y por fortuna en la mayor parte de las entidades federativas se le ha invertido a la conciliación, se le ha procurado que pues, se coloquen a expertos, a personas conocedoras en el tema, porque son los que van a permitir que florezca este nuevo sistema de justicia, para que ya no se saturen los tribunales laborales y no regresemos a lo que habíamos criticado siempre con las juntas de conciliación. Era tal el nivel de saturación que era muy complicado obtener un resultado en el tiempo que manejaba la ley, por una parte, y por la otra, que las partes quedaran satisfechas con el resultado, que se tuvieran laudos que soportaran el rigor de un juicio de amparo directo más adelante. Entonces, con esto que se está buscando es justamente eficientar la justicia y sobre todo partiendo de un principio muy elemental que está en el artículo 17 de la Constitución: facilitar al gobernado el acceso a la justicia. Y ya no vista la justicia desde el punto de vista puramente jurisdiccional, sino que se le puede hacer justicia al trabajador desde el momento mismo en que llega a un centro de conciliación. Ahí es donde creo que está la gran semilla que puede fructificar en un gran resultado o en una tragedia para el sistema de justicia. Maestro Edgar Azcuaga, en sí, ¿cuál es la diferencia entre el nuevo sistema de justicia laboral con respecto al anterior? Muchas gracias. Agradecemos a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a la División de Ciencias Sociales y Humanidades y a usted, licenciado Gonzalo, por recibirnos aquí en este foro académico de la UJAT televisivo. El trabajo es un derecho, como decían los maestros, pero también es un deber social. Exige dignidad y respeto a los derechos humanos de las trabajadoras, de los trabajadores que hoy se suman a la productividad en el país y en especial en el estado de Tabasco. Las autoridades del trabajo, antes llamadas juntas centrales de conciliación y arbitraje, después juntas locales de conciliación y arbitraje, como decía el maestro Miguel, se fueron saturando de tanto trabajo y de tantos juicios obreros patronales que se perdió
prácticamente aquellas autoridades laborales que conciliaban. La primera ley federal del trabajo, porque antes eran códigos obreros. Tabasco tuvo su código obrero del estado de Tabasco hasta el 17 de agosto de 1931. De ahí vino la primera ley federal del trabajo, que hablaba de los tribunales federales o de las juntas federales de conciliación, no de locales. Se instalaron también las juntas locales de conciliación y arbitraje posteriormente y juntas federales de conciliación aquí en Tabasco. En los municipios en 14 municipios tenían juntas permanentes de conciliación municipal, que la labor era acercar las autoridades para que los trabajadores y patrones, sindicatos y empresas dialogaran, pactaran, convinieran, se arreglaran allá en su propio municipio. Esas 14 juntas permanentes de conciliación municipal tuvieron su ciclo hasta el día 1 de diciembre del 2012, que conforme a la reforma del artículo 770, desaparecieron en todo el país. Inclusive Tabasco tuvo una junta federal de conciliación en la calle de Zaragoza, esquina con Puerto Escondido. Ahí estuvo muchos años la Junta Permanente de Conciliación Federal y en los municipios las locales. Posteriormente en Tabasco se instaló la Junta Especial número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Fue tanta los números de expedientes, las demandas que hubieron, que se tuvo que integrar la Junta Federal número 36 bis. Eran 2 juntas federales que desaparecieron en el sexenio pasado para quedar solamente una Junta Especial número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, porque en el derecho del trabajo hay que saber distinguir. Las abogadas, los abogados, tenemos que saber distinguir cuando un asunto es de carácter federal y cuando un asunto es de carácter local, aunque la ley es federal del trabajo, pero hay también asuntos de carácter local. Se tuvo que adicionar la fracción 31ª o 31 del artículo 123 constitucional para que determinaran, junto con el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo, lo que es la competencia federal por materia. También hay competencia por territorio, el mismo artículo 700, como cuando contratan a un trabajador en Tabasco, se lo llevan a trabajar a Campeche, después a Veracruz, lo despiden en Quintana Roo, ¿dónde va a demandar, no? Entonces la ley le da 2 o 3 opciones para demandar en todos esos casos. Vamos Gracias. a una pausa promocional y en un momento continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo, charlando con nuestros invitados. Regresamos aquí en su programa En Contacto Contigo y estamos charlando con la Academia de Derecho del Trabajo de nuestra alma mater, la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT. Y continuamos platicando con el maestro Edgar Azcuaga. Maestro, puede continuar con la pregunta que tenemos en Tabasco diferentes autoridades del trabajo que están cumpliendo estrictamente con sus objetivos. Tenemos de competencia federal y de competencia local, pero además tenemos 3 procuradurías de la defensa del trabajo, la federal, la burocrática y la estatal. Tenemos también la Dirección del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado. Tenemos un Tribunal de Conciliación y Arbitraje instalado desde el 1 de mayo de 1988 para atender los asuntos de los trabajadores burócratas. Hay que explicarle a nuestro auditorio que la Ley Federal del Trabajo nace del artículo 123 constitucional, que tiene 2 apartados, el apartado A y el apartado B. El apartado A para los trabajadores de la industria privada, el apartado B para los trabajadores burócratas, pero que son también trabajadores, son obreros, son empleados, ganan un salario, ¿sí? Independientemente de eso, llegamos a crear en el estado de Tabasco la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tabasco, posteriormente la Junta Especial número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tabasco, la Junta Especial número 2 y últimamente la Junta Especial número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje, cuyo trabajo ejemplar le costó aquí al maestro Miguel, en el periodo que estuvo en la Dirección General de Gobierno, instalarla, porque era tanto el trabajo que había, porque no se conciliaba. Con la primera Ley Federal del Trabajo había la audiencia de conciliación y había un espacio de 30 minutos, máximo 15 minutos normal,
para que las partes conciliaran, pactaran, convinieran, se arreglaran. Si no había acuerdo, se pasaba a la etapa de demandas y excepciones, donde ya se entabla la litis. Posteriormente, en 1970, se modificó y dijeron una sola audiencia para aligerar los trámites. Era tanta la carga de trabajo que en 1980, en la reforma del 1 de mayo de 1980, dijeron, van a hacer audiencias de conciliación, demandas y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. Las 3 etapas en una sola audiencia. Y ahí fue donde ya vino el debacle laboralmente hablando, porque ya la conciliación ya no se realizaba, ya no se llevaba a efecto. Es más, había parte que ya nada más ponían, no hay conciliación, y pasaba uno directamente a la etapa de demandas y excepciones y posteriormente a la etapa de pruebas. Los tiempos actuales de la tecnología, de la ciencia, todo, hizo que todo esto viniera a modernizarse. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se instalaran los centros federales de conciliación y registro laboral y los centros estatales de conciliación laboral. Tabasco tuvimos la fortuna que desde el día 18 de noviembre del año pasado se instalaron en Tabasco ya este nuevo sistema de justicia laboral que está dando excelentes resultados. El Centro de Conciliación Estatal del Estado de Tabasco está arreglando conciliatoriamente entre un 70-75%, yo podría decir casi el 80%, de los asuntos en forma conciliatoria. Se preparó, se capacitó, se adiestró a jóvenes honestos, responsables, productivos, eficientes, con una nueva mecánica laboral, con una nueva tecnología del derecho del trabajo y con una nueva forma de ver los asuntos obreros patronales, que eso nos ha permitido bajarle prácticamente a los juzgados laborales la carga de trabajo. ¿Sí? Los asuntos en el derecho del trabajo son para conciliar, para pactar, para convenir, para arreglarse, pero principalmente, jóvenes trabajadores, señoritas trabajadoras, cuiden su trabajo, su antigüedad, su categoría, su salario, sus prestaciones legales y contractuales, las deben de conservar. Los tiempos actuales que está viviendo el mundo, y México y Tabasco no es la excepción, es para conservar los empleos. Hoy un trabajador, una trabajadora que tiene un trabajo decente, así se le llama por la OIT, un trabajo permanente, un trabajo estable, es una persona que tiene seguridad social. Y la seguridad social es indispensable en el derecho del trabajo, ¿sí? Sea burócrata o sea del apartado A, porque tiene servicio médico, medicina, hospitalización, todos los servicios como los que tenemos aquí en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Entonces, pero si en algún motivo se tiene que dar algún despido injustificado, justificado, y la trabajadora o el trabajador considera que va a ir a tocar las puertas de trabajo, las puertas de las autoridades laborales, sobre todo el Centro de Conciliación Estatal y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, está abierto. Ahorita todo por los medios electrónicos, la ciencia, la tecnología, es tanto. Se modernizó hasta en la etapa ya procesal, como el caso de las pruebas. El artículo 776, fracción octava, se tuvo que adicionar para recibir ya como prueba todos los medios electrónicos. Ya ahorita desde la oficina, desde la casa, puede uno estar haciendo todos los trabajos, como el famoso teletrabajo, ¿sí? Que se ha venido avanzando de acuerdo con la ciencia y la tecnología. Tenemos en Tabasco la fortuna, podemos decir, que fuimos de los primeros estados, 8 primeros estados, sí, si no me equivoco, los que entramos al nuevo proceso del derecho del trabajo y del derecho procesal del trabajo, tanto en el área individual como en el área colectiva, en donde también se tuvo determinados cambios muy importantes, la representación sindical, ¿sí? La titularidad de los contratos colectivos de trabajo, la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, las elecciones de las directivas, hasta para registrar un sindicato. Tenemos que cumplir con determinadas reglas y el informe que se tiene que dar a los agremiados cada 3 meses, cada 6 meses obligatoriamente de los ingresos que tenga cada organización sindical. Llámese sindicato, unión, sección, delegación, federación, confederación, todos forman un sindicato, porque hay sindicatos de trabajadores y hay sindicatos de patrones, artículos 360 y 361. Todos tenemos que cumplir con esas nuevas normas. La reforma laboral solo fue en el apartado A del artículo 123 constitucional. Sí, así es. Solo se tocó el apartado A del artículo 123, referente a las relaciones obrero-patronales. El apartado B no se tocó. Yo pienso que también debió haberse modificado,
toda vez que ahí también ese tribunal está lleno de asuntos y tienen la misma problemática que tenían las juntas. Quizás no cambiarle el nombre, ¿no? Porque ya ese sí ya es tribunal, desde luego, está dentro de lo que es las atribuciones del Poder Ejecutivo. En el caso de los tribunales laborales que se crean con la reforma, son dependientes del Poder Judicial, tanto del Estado como de la Federación. En el caso del apartado B, que se refiere al derecho laboral burocrático, eso sigue estando, es un tribunal desde luego, pero de carácter administrativo. Pero yo pienso que también se debió haber tocado. Maestro Miguel, ¿cuáles fueron los puntos o aspectos más relevantes de esta reforma laboral? Bueno, ya hemos mencionado los tres grandes bloques, ¿no? El uno, creo que el más significativo, la adscripción al Poder Judicial de la Federación de tribunales laborales. El segundo, la creación de un órgano de conciliación exclusivamente para el tema de la conciliación y no verla a esta como una etapa del proceso, sino como una necesidad previa al proceso, algo obligatorio, pero ya visto de una manera profesional, y aquí debo de destacar lo que indicaba el maestro Ascuaga, la mayor parte son expertos, son formados bajo diferentes escuelas de la conciliación o de la mediación, tienen una estructura mental distinta, ya no están pensando en el litigio como la solución de los conflictos, sino que ven la conciliación como la oportunidad de resolverlo. Y ante todo, ya tienen una formación profesional mucho más completa que la que originalmente traíamos los abogados que nos formamos en algún periodo. Por ejemplo, y aquí debo de reconocer a nuestra División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, tenemos una maestría en métodos de solución de conflictos y derechos humanos, dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Y ahí se han formado la gran parte de personas que han integrado actualmente estos centros de conciliación. No tan solo está a nivel de maestría, sino que también tenemos un doctorado. Y esto les ha permitido que se formen de una manera profesional en diferentes elementos teóricos que generen investigación en temas vinculados con mediación, con conciliación, con mecanismos distintos a la jurisdicción de solución de conflictos. Bueno, hasta en el lenguaje se escucha que ya la mayor parte de estos profesionales no dicen mecanismos alternativos de solución de conflictos, porque de conformidad a lo que está previsto en el artículo 17 de la Constitución, todos estos mecanismos, incluyendo la jurisdicción, van dirigidos a la solución de conflictos, no es algo alternativo. En el caso del derecho del trabajo es una condición indispensable para acceder al proceso, de modo tal que no hay alternatividad, es a fuerzas que hay que cumplir con la etapa de conciliación y se requiere aquí de la participación de verdaderos expertos en el tema de la conciliación. Y el otro bloque corresponde al de la vida y la participación democrática de los sindicatos, la forma en que van a elegir a sus propios dirigentes, cómo van a negociar la contratación colectiva, la revisión de sus contratos colectivos. Pero aquí vale la pena aclarar, porque esos son los temas que generalmente destacamos, que las juntas de conciliación y arbitraje no han desaparecido, siguen existiendo. De conformidad a las disposiciones transitorias de esta reforma, tienen la obligación de concluir los procesos que actualmente tienen vigentes. Así que la gran saturación que tenían las juntas, con este desahogo les permitirá ir concluyendo. Pero también tenían la obligación de remitir al Centro Federal de Conciliación y Registros Sindicales toda la información relacionada con contratos colectivos, con sindicatos, estatutos, toda la información registral laboral la tuvieron que haber remitido ya a este Centro Federal. Ya no conocen de nuevos asuntos, los nuevos asuntos ya van directamente a los tribunales laborales, pero tienen la obligación de concluir con todo lo que actualmente tienen. Y en el caso de Tabasco, pues la saturación es muy alta, a grado tal que seguimos teniendo ahorita audiencias, la celebración de inspecciones oculares, la celebración de diligencias en las juntas de conciliación y arbitraje, y seguimos teniendo una alta carga. Esto le va a permitir a las juntas ir liberando poco a poco. Entonces tenemos ahorita un sistema muy llamativo para los que trabajamos en derecho del trabajo. Podemos tener audiencias en algunos de los 3 tribunales laborales, pero también al mismo tiempo podemos tener audiencias en las juntas de conciliación y arbitraje. Tenemos una gran fortuna ahorita los abogados. Tenemos que conocer el anterior proceso y el nuevo proceso. Ahora sí que entramos al tribunal laboral y tenemos que investirnos con las nuevas reglas procesales.
pero también vamos a las juntas de conciliación y arbitraje y tenemos que conocer lo que antiguamente aplicábamos en este tipo de procesos. Mientras las juntas no concluyan con esta labor, seguirán existiendo, lo cual indica entonces que tanto el Estado como nosotros, como litigantes o como academia, tenemos la obligación de seguir apoyando a estos órganos jurisdiccionales a que concluyan esta labor. Y por otra parte, pues yo creo que lo más necesario es seguir insistiendo en que los centros de conciliación a nivel nacional requieren de una mayor inyección presupuestal. Así como se le inyecta al Poder Judicial de la Federación o a los poderes judiciales de los estados, que hay capacitaciones, que hay diplomados, que se contrata personal, que se les dan mayores recursos, que se les paga de una manera decorosa, lo mismo debe de ser con los centros de conciliación. Diría, insisto, que hay que inyectarle mayor presupuesto porque de eso va a depender el éxito de esta reforma. Digo, hasta ahorita nuestro centro de conciliación en el estado de Tabasco ha superado con creces los resultados que se esperaban. Pero imaginemos si se le deja de inyectar presupuesto, si se le deja de inyectar lo necesario para poder subsistir en sus labores, pues vamos a tener una catástrofe. Yo creo que aquí lo conveniente es, como universidad, insistir, hay que seguir apoyando a los centros de conciliación. Estamos por cerrar este segundo bloque y sí me gustaría que nos pudieran ustedes aportar algunas conclusiones o consideraciones que ustedes piensen que son relevantes para compartir con nuestro teleauditorio. Ok, si me permite. Al pasar al Poder Judicial, las autoridades del trabajo, ya no hay laudos, son sentencias, que vienen siendo similares, pero ya en el Poder Judicial. Hay que reconocer que el gobierno del Estado de Tabasco, el Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría de Gobierno, hace un año tomaron esa iniciativa de que Tabasco fuera de los 8 estados que entráramos, ¿sí? Hoy ya está para que entre en todo el país. Se supone que en 2 años ya debe estar todo el país, pero fuimos de los primeros. Lo que decía el maestro Miguel y el maestro Francisco, el 17 de noviembre del año pasado bajaron la puerta o la sala de donde se daba lo de oficialía de parte o la unidad receptora de la Junta. Ya no se recibe ningún nuevo juicio, están terminando con los que hay. Hay que tomar en cuenta que al entrar el Poder Judicial hizo una convocatoria a nivel estatal, convocando a los jóvenes, hombres y mujeres, abogados, licenciados, porque ahora ya se necesita ser licenciado en Derecho. El artículo 692, fracción 3, antes cualquiera podía litigar, cualquiera podía llevar un juicio, cualquiera podía comparecer a una audiencia, una diligencia, una actuación, una notificación, emplazamiento. Hoy puede ser, pero para litigar tiene que ser licenciado en Derecho o pasante de Derecho. Ese fue un avance también que hubo. Y el tipo de trabajo que se está llevando en estos centros de conciliación, en donde vemos que las mujeres juegan un papel importantísimo en la vida laboral. En los centros de trabajo, en las empresas, en las industrias, en el estado de Tabasco, hay más mujeres que hombres trabajando. Y lo podemos ver en todas las plazas comerciales. En los nuevos tribunales laborales, en los nuevos juzgados laborales, hay mujeres que están trabajando honestamente, responsablemente, productivamente. Y han hecho un equipo para servir a la clase productiva del estado de Tabasco. Si nosotros vemos en este último año, no ha habido una huelga, no hay paro en un centro de trabajo. ¿Por qué? Porque están los centros de conciliación. Cualquier trabajador, cualquier trabajadora que tenga algún problema y quiera plantear algún asunto, están las puertas abiertas. Puede comparecer directamente o por conducto de cualquier otra persona que lo acompañe, su abogado, o la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Pero además los conciliadores, que son gente diestra, son gente capaz, son gente honesta, tienen esa responsabilidad de orientar con las prestaciones legales y contractuales de las que hablábamos hace rato. Eso es necesario que el trabajador o la trabajadora tenga conocimiento que son unas prestaciones legales y que son contractuales, porque hay 3 tipos de contratos de trabajo: el individual, el colectivo y el contrato ley. El contrato ley son los que son aplicables en 2 o más entidades federativas en todo el país. Ahorita, por ejemplo, que estamos ya a pocos días que termine el año, viene una prestación que fue una novedad el 1 de julio de 1970, el aguinaldo, ¿sí? Hasta el que no trabaja pide aguinaldo también, y hay aguinaldo legal, y hay aguinaldo contractual, y hay aguinaldo para los burócratas, son diferentes. Y todavía el segundo párrafo del 87 dice aguinaldo proporcional.
Todo eso la nueva reforma laboral lo justifica, lo aplica, haya o no haya contrato colectivo de trabajo. Si algún sindicato deja de tener la vigencia de un contrato colectivo de trabajo, con la nueva reforma, lo que decía el maestro Miguel, las prestaciones legales y contractuales subsisten, aunque no esté la representación sindical. Bueno, pues agradecer la presencia del maestro Francisco, del maestro Miguel y del maestro Edgar Ascuaga. Gracias por compartir sus conocimientos en materia laboral. Vamos a una pausa promocional y regresamos aquí a su programa En Contacto Contigo. Continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo y en este último bloque es un gusto y un placer saludar a la doctora Alejandra Díaz Alvarado, directora general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco, a la doctora Isi Verónica Lara Andrade, consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y a la licenciada Beatriz Galván Hernández, directora general de Administración de los Tribunales Laborales. Continuamos platicando con el tema del nuevo sistema de justicia laboral, tema por demás demasiado interesante para que ustedes que nos sintonizan a través de TV UJAT puedan conocer un poco más a fondo de qué se trata esta reforma en materia de justicia laboral. Y bueno, una de las preguntas que queremos hacerle a la doctora Alejandra es, ¿cuáles han sido los avances y retrocesos a los cuales se ha enfrentado la dirección a su cargo, doctora? Claro. Bueno, pues primero que nada, buenas tardes a todo el público, buenas tardes al maestro y a las maestras que me acompañan aquí en la mesa y también a los, magistralmente, pues nos antecedieron en el uso de la voz, ¿no? Y pues este cambio de paradigma tan importante que significa este nuevo sistema de justicia laboral y esta reforma que inicia desde 2017, pues nos ha traído un cambio muy importante desde nivel constitucional, nivel reglamentario y obviamente pues ya el centro de conciliación como tal. Y yo creo que han sido más avances que dificultades. ¿Por qué? Porque todo cambio es evolución y es positivo. Y en este caso, al hablar de la solución del conflicto obrero-patronal y al hablar de esta dignificación del sector que tanto falta hacía, yo creo que todo ha sido positivo. Obviamente estamos en un proceso de cambio, tuvimos la fortuna de pertenecer a la primera etapa de la implementación, tener la fortuna de ser uno de los 8 estados, de las 8 entidades federativas que iniciamos, y pues eso nos hace hacer historia pura y dura, ¿no? Y ser precursores en este nuevo sistema de justicia, en el cual yo creo que un baluarte muy importante, como bien decían los maestros que antecedieron la mesa, pues la conciliación prejudicial, el procedimiento de conciliación prejudicial, pues se configura como esa puerta de entrada a la impartición de justicia en sede administrativa, pero también a este acercamiento a la ciudadanía de una forma mucho más ágil y expedita para poder solventar o resolver sus conflictos obrero-patronales. Obviamente, pues con todo lo que señala la ley, pero también con este ánimo mucho más amigable que te puede brindar lo que es la conciliación. ¿Por qué? Por este sentido humano que tiene la conciliación prejudicial. Entonces, yo creo que ha sido pues un avance muy importante que tenemos con la conciliación. Claro está que esto pues todavía está iniciando, para poder consolidarlo pues todavía vamos a tener pues todavía un tiempo por delante, pero yo creo que sin lugar a dudas vamos a llegar a buen puerto, porque además a 10 meses de trabajo y seguramente con una excelente comunicación con el Poder Judicial, obviamente el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial con una excelente comunicación, pues vamos a llegar a buen puerto, ¿no? Y sobre todo brindándole a la ciudadanía el servicio de calidad que se merece. Muchas gracias, doctora. Preguntarle a la doctora Isi, ¿cómo se preparó el Poder Judicial para la reforma? Sí, mira, antes que nada, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a la División de Ciencias Sociales y Humanidades y también, por supuesto, a la directora, a la doctora Felipa y al maestro Juan Carlos de León, que nos corrió la cortesía
de invitarnos para estar el día de hoy en este programa. Muchísimas gracias. Pues bueno, hace un momento justamente nos comentaba por ahí el maestro Miguel Romero, que el Poder Judicial, efectivamente a través del Consejo de la Judicatura, nosotros implementamos pues una serie de capacitaciones, ¿sí? Y antes que nada, lo primero que pensamos después de la reforma en el 2019 a la Ley Federal del Trabajo, que fue el 1 de mayo, y hacer un diseño, ¿sí? de implementación o un plan de implementación para pues estar bien capacitados ante esta reforma. Y a través de esto, que fue más o menos como en agosto, primero se convocó para una serie de conferencias, hicimos diversas conferencias en el tema, fueron específicamente con 4 conferencias que se inicia este plan de implementación, con temas, por ejemplo, como el panorama de la reforma del sistema de justicia laboral, también en cuanto a las modificaciones en el tema del derecho colectivo, la huelga, los sindicatos, también las nuevas instituciones que surgen de esta reforma, las instituciones laborales y desde luego el derecho procesal laboral, ¿no? El nuevo derecho procesal laboral. Ahí tuvimos, por ejemplo, 179 participantes, esto se hizo en el auditorio del propio Tribunal Superior de Justicia, cuando todavía se podía hacer presencial, ¿verdad? Y de ahí, bueno, empezamos a implementar otra clase de actividades académicas y de capacitación, como talleres, por ejemplo, se hicieron diversos talleres para ir sensibilizando también en esta nueva reforma, con la participación desde luego de expertos en tema laboral. Invitamos también a consejeros de consejos de la judicatura de otros estados, magistrados, en fin, diversas personas que nos apoyaron para esta realización de talleres. Y también les quiero compartir que se han realizado seminarios, también seminarios con el mismo tema, por supuesto. Tuvimos el 2020 la fortuna de ya programar un diplomado, ¿sí? Esto con un valor curricular. Ya hemos estado realmente avanzando en el tema de capacitación. Entonces, el primer diplomado, que fue el año pasado, todavía también iniciamos con el tema presencial, que fue un diplomado precisamente para conocer la reforma de justicia laboral. Y este año lanzamos nuestro segundo diplomado, ya en el tema de actualización del derecho laboral, que muchas de las que están aquí presentes fueron parte de los instructores, de los catedráticos en este diplomado, y también invitamos, por supuesto, a catedráticos externos y también magistrados federales para implementar este diplomado. ¿Qué más? Seminarios, también hemos estado ofertando, en fin, una serie de actividades académicas con la finalidad de actualizar, pero no solamente hemos hecho partícipe de estas actualizaciones a los servidores judiciales, sino también desde luego se ha invitado al público en general, y algo que hay que tomar en cuenta con la pandemia, que fue todo un reto que se nos presentan para los temas de capacitación, pero yo siempre lo he comentado, tiene sus ventajas también. O sea, ¿cuál fue la ventaja? Por ejemplo, en las conferencias que nosotros realizamos, siempre era dirigido pues a un número menor de personas, ¿no? De la capacidad de los auditorios, etcétera. Cuando ya viene la reforma, entonces nos dimos a la tarea, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Plataformas virtuales. En este año llevamos más de 10 conferencias donde hemos tenido un alcance mucho mayor al público en general, más de 800 personas nos han acompañado en estas capacitaciones, y también, como queda en el video, ahí a través del Face, por ejemplo, lo reproducen. Entonces, esto hace extensivo y hace, pues es programas de mayor impacto, realmente, ¿no? ¿Qué más hemos hecho? Bueno, un sinnúmero de cosas, de actividades, y bueno, yo creo que luego voy a invitar por ahí ya como un comercial a unas actividades que todavía vamos a realizar en estos meses que nos hace falta. Y también algo que hicimos en este año
fue que lanzamos la convocatoria para todo aquel que quisiera presentar el examen de oposición para la carrera judicial en materia laboral. También ya lo hicimos, no solamente para el personal del propio Poder Judicial, sino también para todo aquel que quisiera participar dentro del Poder Judicial. Ok. Doctora Beatriz, con relación a los tribunales, ¿cómo han estado trabajando o funcionando? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por su invitación. La verdad es un gusto estar aquí y pues es una oportunidad para dar a conocer lo que estamos haciendo, ¿sí? Como dijo el doctor Romero, esta reforma rompe paradigmas y hemos avanzado, la verdad, gracias a la entusiasta colaboración, al ánimo de nuestro magistrado presidente, que realmente está convencido de que esta reforma es en bien de la sociedad y que por tanto nosotros tenemos todo el deber de poner todo de nuestra parte para que salga. Bueno, y para ello se crearon 6 tribunales laborales. Están divididos en regiones. ¿Sí? La primera región es la región 1, que están con los municipios del centro, Nacajuca, Centla, Jalapa, Tacotalpa y Teapa. La sede es el municipio del centro y está aquí en el centro de la ciudad. La región 2, que incluye a los municipios de Cundacango, Huimanguillo, Cárdenas, Jalpa de Méndez, Comalcalco y Paraíso. Y la región 3, Macuspana, que incluye los municipios de Jonuta, Emiliano Zapata, Balancán y Tenosique. En cada uno de estas sedes hay una estructura en la que están formados los tribunales, que comprende que hay un juez, hay un secretario instructor, hay un jefe de causa, hay un jefe de sala y el personal auxiliar para cada una de estos servidores judiciales que hacen posible que el día de hoy se estén resolviendo los procedimientos en un menor tiempo, que es lo que se merece la sociedad y lo que se esperaba y se espera de esta reforma. Y bueno, me gustaría ampliar en ese sentido porque en los tribunales ciertamente estamos dictando sentencia, como lo dijo el maestro Ascuaga, pero también estamos celebrando convenios, ¿sí? O sea, esta reforma privilegia la conciliación en cualquier etapa hasta antes de la sentencia. E incluso ya en ejecución también se puede conciliar. Entonces, estamos ahorita, por ejemplo, en la región 1, tenemos ya convenios, 109 convenios, y sentencias tenemos 96. ¿Qué quiere decir? Que está funcionando y que estamos preparados nosotros como Poder Judicial para llevar a cabo las conciliaciones. ¿Por qué? Porque como lo decía la doctora Isi, se ha implementado una serie de capacitaciones y todos los servidores judiciales que están en los tribunales están capacitados, debidamente preparados para la conciliación. Entonces, ese es un gran avance que tenemos y esperamos seguir así con esta reforma. ¿Podríamos hablar entonces de que está dando buenos resultados el nuevo sistema de justicia laboral? Doctora Alejandra, ¿quiere comentar algo al respecto? Claro, por supuesto. Yo creo que sin lugar a dudas el trabajo está, el esfuerzo está, la colaboración interinstitucional está. Así como el tribunal está dando resultados, el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco, yo les puedo comentar que a 10 meses de trabajo tenemos más de 13,000 asuntos radicados, de los cuales ya más de 5,000 son convenios. Tenemos 5,221 convenios de conciliación, lo cual son casi 206 millones de pesos. Es decir, son más de 5,000 personas que han tenido, bueno, obviamente trabajador y patrón, entonces son más de 5,000 asuntos que han logrado la gestión de su conflicto satisfactoriamente. Y además, pues bueno, con el debido pago, ¿no? El pago correspondiente de sus derechos irrenunciables, que es el trabajo que tiene el personal conciliador con la fe pública que ostentan. Y únicamente, pues hemos emitido constancias de no conciliación 1,291.
lo cual, pues bueno, ustedes pueden ver que de 13,000 asuntos radicados, que bueno, concluidos tenemos aproximadamente 7,500 asuntos, y de esos 1,200 sean constancias de no conciliación, pues hagan cuentas, ¿no? Pero les puedo decir que en el estado de Tabasco se está cumpliendo el propósito de la reforma al sistema de justicia laboral. Tenemos una tasa de conciliación, dependiendo del método de conciliación o el método de estadística que utilicemos, entre 70 y el 80% de éxito en la conciliación. Es decir, 7, 8 de cada 10 están solucionándose en el centro de conciliación, y posterior, pues bueno, ya cuando no se logra el acuerdo, pues es cuando pueden pasar ante el tribunal correspondiente para poder desahogar todo su procedimiento en sede jurisdiccional, ¿no? Pero pues esos son los resultados que está trabajando el centro de conciliación. Claro está, falta mucho trabajo, falta consolidar, pero yo creo que también aquí es llamar a un voto de confianza a toda la ciudadanía para que crean en este nuevo sistema de justicia laboral que está teniendo frutos, y cuando gusten se acerquen al centro de conciliación para que conozcan un poco más de todo este procedimiento. Doctora Isis, ¿alguna reflexión o comentario final para cerrar este bloque que nos quiera muchas gracias. proporcionar? Pues no quisiera omitir el señalar muy puntualmente la gran sinergia, así lo quiero decir, que existe entre el Centro de Conciliación Estatal y el Poder Judicial, a través de los tribunales laborales, por supuesto. Realmente estamos haciendo un muy buen equipo, yo lo veo, digo, no soy la que lleva precisamente el tema laboral, pero sí soy la que ve toda la parte de las capacitaciones a través del Consejo de la Judicatura, y yo veo realmente un buen equipo entre la doctora Alejandra y la maestra Beatriz. La institución realmente están trabajando muy de la mano, incluso cuando implementamos algunas capacitaciones. Por ejemplo, tuvimos hace poco un taller de materia de conciliación, porque como bien decía la licenciada Beatriz, no solamente la conciliación se lleva en el centro de conciliación, sino en cualquier momento del proceso, quienes las partes quieren acudir ante la conciliación es lo que se hace, ¿no? Ahí tuvimos la participación de la doctora Alejandra dándonos este taller, y que fue personal del Centro de Conciliación, pero también del Poder Judicial, y invitamos a una también maestra que es de la ciudad de Nuevo León, Claudia Nayeli. Entonces, pues bueno, hay una muy buena sinergia y ahí están los resultados, ¿no? Y quiero aprovechar de hacer un comercial. Tenemos el 11 de octubre, tenemos una conferencia del doctor Julio Camacho. Él es investigador del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Chiapas, y nos va a dar una conferencia a través de nuestras plataformas y por Face Live, digo, si es que regresa, ¿verdad? Porque ya se cayó, pero bueno, esto es el 11 de octubre, y posteriormente, así como ya ponerle la cerecita al pastel, tenemos ya el onomástico del primer año, ¿verdad?, de que se implementa en el caso del Poder Judicial la reforma laboral. Entonces también invitar por ahí, bueno, ya la licenciada Galván lo puede hacer. Muchísimas gracias, doctora Isis. Pues como ustedes pudieron escuchar, estimado teleauditorio, el nuevo sistema de justicia laboral en el Estado está dando excelentes resultados. Yo agradezco a nuestras invitadas el hecho de que nos hayan acompañado aquí en su programa En Contacto Contigo y pudieran darnos a conocer los avances de este nuevo sistema de justicia laboral. Muchas gracias, nos vemos, hasta pronto.